y Jesús Silva Herzog, como usted lo conoce, amigo nuestro de este espacio. Chucho estuvo en la marcha. Cuéntame, Chucho, ¿cuál es tu punto de vista sobre esto? Bueno, Denise, me parece que fue una concentración pues muy imponente, la cantidad de personas que llegaron a mostrar su preocupación por lo que está pasando políticamente, que yo creo que ese es el denominador común de quienes asistieron ahí, de orígenes, de persuasiones, de ideologías muy distintas, como se dijo en el discurso de Lorenzo Córdoba. Lo que tienen en común es esta preocupación por las señales que se envían desde el gobierno de terminar de demoler las instituciones que se han ido construyendo a lo largo de las últimas décadas. Y yo creo que lo resumió muy bien Lorenzo Córdoba. A mí me parece que fue un discurso muy importante, creo que fue un discurso de una gran lucidez, que le dio un tono distinto a la combatividad política, me parece, Denise. Fue un discurso, creo que muy enérgico, creo que fue un discurso muy, muy sólido que se planta para defender algo de lo que dice Lorenzo Córdoba. Sí tenemos nosotros todo el derecho de sentirnos orgullosos en el país de cambios que sí fueron muy importantes, muy positivos, que es construir pues esta plataforma para que la pluralidad del país se exprese institucionalmente, y eso es lo que está en peligro con las propuestas de reforma constitucional del presidente que ha abrazado la candidata Claudia Sheinbaum. Creo que es importante, sentido, que nada sí. más entro, digamos, en la conversación, no tanto para, creo que es muy importante nada más tocar un tema, y que creo que aquí hay una especie de olvido, y que me parece importante decirlo, que es que en México se cuenten los votos. Es algo que para los jóvenes puede ser algo evidente, pero que claramente le tomó a una generación la vida entera conseguirlo. Y en ese sentido creo que vale la pena, déjame hacer una pausa, creo que vale la pena recordarlo, aunque nos resulte obvio a ti y a mí, recordarlo y entender por qué estaba mucha gente ayer ahí. Vamos a una pausa. Regresamos, estamos aquí atando cabos, platicando con Chucho Silva Herzog. Nos decía pues esto, que hay una razón para manifestarse, y bueno, lo que nos estabas diciendo, Chucho, yo nada más entré para puntualizar que hay una parte que no se puede negar, y es la historia. Y la historia es, en este país los votos no se contaban, es decir, un régimen, de hecho, larguísimo, que fue el régimen priista, se basó, no digo que no tuviera el apoyo mayoritario, seguramente muchísimo tiempo tuvo el apoyo mayoritario, sin embargo no se pudo medir porque nunca permitió realmente que se contaran los votos. La frase paradigmática del régimen priista creo que es la de Gonzalo N. Santos, que decía: llegamos por las armas, jaja, no nos vamos a salir por unos votos. Es decir, básicamente esta idea de que habían triunfado de una manera, que era la revolución, y que no iban a sacarlos así como así. En todo caso, y por supuesto, Sí, dime. No, sí, creo que esa es la base del sistema hegemónico. Lo planteó ayer Lorenzo Córdoba, este sistema en donde se piensa que un grupo político tiene una legitimidad que va más allá de lo que están en las urnas, que no hay condiciones para que la competencia pueda organizarse electoral, políticamente, y creo que una de las cosas más graves que implica la propuesta de reforma constitucional del presidente de la República, que no hay un mecanismo que le dé al Congreso, a la representación legislativa, pues un reflejo de la popularidad, del respaldo político de los electores, que es esta propuesta del presidente de eliminar la representación proporcional. ¿Sí? Y sabemos nosotros que esos diputados de representación popular, pues son representación proporcional, perdón, son los menos simpáticos de todos los actores políticos. Se dice que no son electos por nadie,
pero lo que le aportan a la democracia mexicana es que traducen el respaldo que tienen los Las partidos minorías. políticos, ¿Sí? las minorías, y que deben tener participación en el diálogo legislativo. Pensar que pudiera restablecerse una aplanadora política para el México del siglo XXI, pues es un retroceso gigantesco. ¿No? Y además una falta de memoria, porque esto siempre es el tema de que crees que cuando estás en mayoría nunca vas a pasar a ser minoría. Fíjate que me impresionaba mucho porque es en los 60s que entran los diputados plurinominales. Gracias a eso llegó la izquierda a discutir al Congreso en una condición muy minoritaria, pero estaba pensando... los grandes, Humberto, es que ahorita me estoy tratando de acordar quiénes son los primeros que llegaron al Congreso en los 60s y que se convirtieron en parte de, digamos, de esas primeras manifestaciones muy inteligentes de la oposición de izquierda reflejada en el Congreso. Por supuesto. Es gracias a eso. Lombardo Toledano, entre ellos. Yo creo que esa apertura a las minorías obliga a que el Congreso sea un espacio en donde se cuestionen las razones del poder, que se le exijan argumentos a quien está presentando una iniciativa y no simplemente que la disciplina de quien tiene el control de la Cámara de Diputados, del Senado, pues sirva para que arrolle quien tiene la mayoría, sino que ofrezca razones, que hay espacio para la negociación. Yo creo que eso es lo que está en peligro en estos momentos en la política mexicana y me parece muy valioso que haya una concentración del tamaño de la que hubo ayer en la Ciudad de México, de la que hubo en otros centros urbanos del país, pues pidiendo que esos avances se cuiden, que si hay reformas en la estructura electoral del país, sean reformas que tiendan a mejorar esa capacidad para pues percibir, reflejar la diversidad política de México, que haya mejores garantías para los electores, pero no para tirar a la basura lo que sí fueron avances importantísimos, que como dices, de pronto no nos damos cuenta que no han estado siempre ahí y que no tienen por qué estar siempre si no se cuidan. Sí. Y creo que la corrupción, en particular del último gobierno, el de Peña Nieto, previo al triunfo de Andrés Manuel López Obrador, o la ineficacia de los gobiernos, digamos, del periodo 2000-2018, pueden llevar a ocultar esas otras cosas que sí se hicieron y que vale la pena separarlas y no meterlas en el mismo, digamos, en la misma canasta, y que de hecho son las instituciones que permiten la llegada del presidente actual a donde está. Pero bueno, dime. Por supuesto, esas son las reglas que nos han permitido castigar gobiernos malos, ¿sí? A nivel nacional, a nivel local. Eso es lo que hay que cuidar, conservar los instrumentos para premiar a gobiernos que dan buenos resultados y tener los instrumentos para echarlos. Sí, son 3 transiciones ya. En que la mayoría los desaprueba, ¿no? Totalmente. O sea, hemos vivido el triunfo de Fox. Después vivimos como el PAN, después de 12 años, lo sacan, regresa el PRI y después llega Andrés Manuel López Obrador. Eso solo se explica por esas instituciones. Pero bueno, por cierto, me dio la impresión en las imágenes que el ánimo más que festivo era reflexivo. No me pareció que era una fiesta. Y creo que lo entiendo. No sé tú que estuviste ahí. Sí, bueno, yo creo que el tono es el de la preocupación, el que sí hay cosas que están en riesgo que hay que cuidar. En efecto, no es que sea un gran jolgorio, una gran pachanga colectiva, es que hay miles de personas que están muy preocupados por el rumbo político del país y encuentran en esta expresión, y creo que encuentran en las palabras de Lorenzo Córdoba, pues este argumento de seguir defendiendo el régimen pluralista. Yo lo llamaría, creo que lo que habría que destacar fundamentalmente es que es defender el pluralismo político en el país.
Muy bien, te agradezco muchísimo, gracias. Gracias, Denise. Nos vemos. Gracias.